Gloria a Dios. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ese es el tema en esta tarde con la que quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y creo que después de casi 3 semanas de crisis en la que hemos podido experimentar, diría yo, diferencias o diferentes escenarios productos de esta pandemia en la que hemos estado viviendo todos, en que muchas de las cosas que estamos viviendo son inclusive inéditas, son nuevas para nosotros. Quizás muchos de nosotros nunca hemos tenido la experiencia de vivir una situación como la que hemos estado viviendo en estos últimos días. Siempre surge la pregunta, frente a cosas inéditas y frente a cosas nuevas que para nosotros pueden traer inestabilidad o pueden traer desasosiego, es normal que aunque seamos cristianos y confiemos en el Señor, siempre vienen preguntas a la cabeza, siempre vienen preguntas como, bueno, ¿qué va a pasar después que suceda todo esto? ¿Cómo vamos a hacer para poder cumplir con todas las responsabilidades que se dejaron de cubrir? ¿Qué vamos a hacer con el colegio, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la casa, el carro? En fin, un montón de cosas que nos viene a la cabeza, producto de situaciones que, como dije, son inéditas, son nuevas y que nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Así que creo que frente a una situación como esta, cabe hacernos esta pregunta. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué nos puede enseñar la palabra del Señor sobre qué es lo que debemos hacer cuando aceptamos que no sabemos qué hacer? Yo tengo que reconocer aquí delante de ustedes que hay muchas cosas muchas expectativas en mi cabeza con respecto a qué va a suceder después que pase todo esto. Hay muchas cosas que yo no sé. Y hacernos esa pregunta me hizo reflexionar en estos días sobre esta palabra que el Señor me ministró y me habló. Y quiero hacerlo a manera de enseñanza. Quiero enseñarles la palabra. Quiero hacerles o mostrarles a ustedes lo que la palabra nos enseña o nos habla. ¿Qué es lo que debemos hacer en situaciones específicas como esta? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo espera Dios que nosotros nos comportemos frente a situaciones que traen incertidumbre, que traen inquietud y no saber? Mira, si hay algo que realmente trae desasosiego y desesperación, es cuando uno no sabe qué hacer. Y eso no es ningún pecado. Hay muchas cosas en la vida y hay muchas situaciones que nosotros hemos vivido durante los años. Cada quien en sus diferentes experiencias han podido llegar en momentos así como la que estamos viviendo hoy. Quizás la de hoy, la situación que estamos viviendo hoy, quizás es todavía mucho más traumática que quizás otras experiencias que hemos vivido, pero específicamente esta, es una experiencia difícil, es una experiencia dura. No solamente es el problema económico, sino el sentirnos que estamos encerrados en nuestra casa, sin poder salir y ni siquiera tener libertad para movernos. Todavía trae mayor expectativa y trae todavía mayor preocupación en cómo vamos a hacer para resolver muchas de las cosas que nosotros en este momento quizás no sabemos hacer. Lo cierto es que creo que debemos partir de la premisa apostólica dada por el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, que la quiero mostrar aquí en pantalla. 2 de Corintios capítulo 3, verso 1 al 6. Pablo nos explica aquí realmente
muchas veces por qué Dios nos permite pasar por situaciones difíciles como la que estamos viviendo. Y yo quiero traer esto a colación porque yo creo que debemos partir de este principio básico que el apóstol Pablo nos narra aquí. Él le habla a la iglesia de Corintios y le dice de la siguiente forma, ya en el versículo 3, dice: alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre misericordioso. Y fíjate la forma como el apóstol Pablo llama al Señor, a nuestro Dios, le pone nombre y le dice: Dios de toda consolación. Dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y mira la segunda parte, bueno, la parte que sigue de este texto, porque él explica para qué. ¿Para qué es que nosotros pasamos por situaciones difíciles o por qué es que Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles? Él lo explica aquí claramente, dice: para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El verso 5, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Qué maravilloso texto del apóstol Pablo, que nos da un porqué, que nos da una razón por la cual muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, a la cual Pablo llama tribulaciones. Él dice, es que hay una razón específica, y esa razón es que Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles y por tribulaciones, es que gracias a esas tribulaciones Dios se muestra, Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros, y al revelarse Dios en nosotros, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder compartir esa consolación con otros. Creo que hay una maravillosa promesa aquí, porque lo que Dios está diciendo detrás de bastidores o detrás de este texto bíblico es que ese dolor y ese sufrimiento no se va a quedar para toda la vida, sino que tiene un propósito, tiene una razón, tiene una explicación, y esa explicación tiene que ser que la experiencia del dolor y el sufrimiento, la experiencia que vivimos como la que estamos viviendo ahora, una experiencia difícil, una experiencia dolorosa, al finalizar el proceso, esa experiencia donde Dios se va a glorificar y se va a manifestar en medio de todo esto, va a servir para nosotros como una herramienta útil para que otros sean consolados. Creo que esto es realmente maravilloso y prometedor, porque todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito para Dios. Todas las situaciones dolorosas, críticas, tiene un sentido, tiene un segundo sentido, tiene una razón de ser. Y creo que el apóstol Pablo lo ha explicado muy claramente aquí. Dice, porque así como participamos abundantemente, fíjate la palabra que Pablo dice, abundantemente, significa que parte de la vida cristiana es sufrimiento, ¿eh? Parte de la vida cristiana es dolor, es parte del proceso en la vida del cristiano, porque creo que lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento, del dolor, es que nosotros podamos sacar experiencias, y es que nosotros podamos aprender cosas importantes del proceso del dolor, que eso nos va a convertir en especie de maestros o profesores, que nos van a hacer, nos va a funcionar para que nosotros podamos enseñarle a otros de lo maravilloso y de lo poderoso que Dios puede hacer en medio del dolor y la tristeza. El verso 6 dice, sí, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo. En otras palabras, si cada uno de los que estamos aquí estamos sufriendo esta situación, estamos padeciendo esta situación, quiero que sepan que
eso tiene un propósito, va a tener un propósito. Quizás dentro de un mes, quizás dentro de 2 meses o 3 meses, cuando esto pase, cuando podamos hacer una revisión total, como decía Reinaldo hace un rato sobre el texto que leía de Oseas, vamos a poder comprender lo maravilloso que ha sido Dios en el proceso, y que eso nos va a servir de testimonio para que otros puedan ser consolados. Nos vamos a encontrar con otras personas que más adelante van a sufrir otras situaciones, quizás familiares, quizás gente muy allegada a ti, amigos, en la que esto te va a servir a ti de experiencia. Esto te va a servir a ti de herramienta para poder consolar a otros mediante la experiencia que tú recibiste. Así es que el proceso de espera para comprender el propósito de Dios es esto. Yo creo que esto es lo que realmente tenemos que sacar el aprendizaje de esto. Es que esto no es, esto que estamos viviendo, esto que estamos padeciendo, no es por casualidad, no es una situación fortuita, no es una situación que a Dios agarró de sorpresa, sino, como hemos dicho en otras ocasiones, Dios tiene un propósito, y creo que ese propósito tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí, con lo que Pablo nos está enseñando aquí, que van a ser para nosotros parte de nuestro currículum, parte de nuestra experiencia ganada en Cristo, que cuando vuelvan otras personas mañana a sufrir alguna situación, nosotros vamos a poder compartir esas ricas bendiciones y experiencias aprendidas en Cristo Jesús. Así que yo creo que vale la pena entonces que nosotros, frente a esto, ya sabiendo que esto es parte de la vida cristiana, ya sabiendo que esto es parte de la vida cristiana, que esto es parte de la experiencia en crecimiento, entonces vale la pena preguntarnos entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer durante el proceso? Cuando hablo del proceso, me refiero desde que inicia el proceso del sufrimiento hasta que termine. Vamos a imaginarnos la crisis en la que estamos viviendo. Empezó hace 3 semanas atrás, en la que todos empezamos prácticamente a encerrarnos, a apretarse la crisis, a la economía bajar. Bueno, durante ese tiempo que estamos viviendo, en la que estamos en este momento, estamos siendo partícipes hasta el final. Eso es lo que yo llamo proceso. Cuando esto termine, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer hoy? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en este momento, durante el proceso de dolor, durante la tribulación, durante la dificultad, durante la preocupación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios con respecto a esto? Yo creo que la respuesta es la que ustedes ven en pantalla. Dar gracias. Y usted me preguntará, bueno, ¿y qué querrá decir el pastor que tenemos que hacer con dar gracias? ¿Cómo se puede dar gracias en medio de una crisis? Probablemente usted estará preguntándose en su casa, bueno, y el pastor se volvió loco. Porque ¿quién puede dar gracias en medio de una situación difícil, de una crisis, de un problema, de una preocupación en la que muchos de nosotros estamos pensando en que vamos a perder cosas, en que quizás muchos están a punto de perder sus trabajos, quizás los que estamos aquí no estamos en esa condición, pero te puedes imaginar tantos cristianos hoy en Panamá que han perdido su trabajo producto de esta crisis, por ejemplo. Algunos que han caído enfermos. Entonces, ¿cómo podemos dar gracias a Dios cuando estamos atravesando una situación difícil? ¿Sabe que esto me hizo recordar un pasaje en la palabra del Señor por la acción del propio Señor Jesucristo frente a una situación difícil, frente a una crisis? Yo le llamo crisis porque la experiencia que les voy a compartir de la palabra del Señor fue una experiencia que el propio Señor Jesucristo, estando
estando en vida, cuando digo estando en vida, que estaba aquí en la tierra con nosotros, la experiencia que él vivió con Marta y María y Lázaro. Recuerden que Lázaro fue para el Señor Jesús una persona muy especial, al igual que Marta y María. Recuerden que ellos tres eran una familia de la cual el Señor Jesucristo frecuentaba mucho mientras estuvo en la tierra, amó mucho. Jesús amó mucho a esa familia, Marta, María y Lázaro, y cuando a él le llega la noticia de que Lázaro había muerto, dice la palabra del Señor que Jesús lloró. Ustedes recuerdan que es el pasaje más corto de la Biblia. Lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque él tuvo la experiencia de sentir el dolor. Así que si él lloró y se vio afectado emocionalmente por la muerte de Lázaro, significó que él participó de la crisis emocional en ese momento con la experiencia que había tenido Marta y María de la pérdida de su hermano. Así que quiero ser... no quiero llevar a Jesús a un nivel superlativo de decir que el Señor no sufrió ese momento, porque recuerden que Jesús era humano también, tenía sentimientos, tenía emociones. Así que el Señor en ese momento le toca sufrir el dolor de la desaparición física de Lázaro. Así es que, pero me llama poderosamente la atención lo que hizo el Señor Jesucristo frente a ese momento de crisis, que lo pudo compartir con Marta y María y con todos los seres amados que tenía Lázaro en aquel momento. Allá en Juan capítulo 11, verso 38 al 42, vemos un ejemplo maravilloso de lo que les estoy compartiendo. Todos están viendo el pasaje, ¿verdad? Todos están viendo la filmina, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos ven? Yo espero que sí. Sí, ¿verdad? A ver, quiero asegurarme que todos estamos viendo, ¿sí? Para que estemos siguiendo, ¿sí, verdad? Hágame seña con la mano así para yo darme cuenta, ¿verdad? Que están viendo. Perfecto, amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, en este pasaje, deme un segundito. En este pasaje de Juan 11, 38 al 42 dice, en el verso 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y él le dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije, la respuesta del Señor fue, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. El verso 41, entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, miren lo que dijo el Señor Jesucristo frente a la situación que ellos estaban viviendo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Me llama poderosamente la atención porque, mira, Dios, el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús, pudo haber actuado quizás de la forma directa de haberse acercado al sepulcro y haberle dado la orden a Lázaro para que saliera como lo hizo. Pero creo que el Señor Jesús hizo lo que propiamente hubiese hecho él en cualquier otra ocasión o circunstancia en medio de una situación difícil. Creo que lo hizo con la intención de dejarnos un principio de la forma como nosotros frente a situaciones y circunstancias difíciles debemos proceder. Y él le dijo a Dios ahí, te doy gracias. Mira, no le reclamó a Dios nada. No preguntó cosas. No preguntó por qué, ni para qué. Simplemente
dio gracias. Mira, creo que hay algunas cosas importantes que podemos mencionar aquí. Yo creo que hay una gran enseñanza con respecto a la forma como debemos orar aquí. Es que Dios siempre nos escucha desde antes que nosotros oremos. Creo que aquí podemos extraer esto que estoy mencionando que para mí me resultó maravilloso, ¿no? Él dijo, te doy gracias porque me has escuchado. Fíjate que él no dijo, te doy gracias porque me vas a escuchar o te doy gracias porque me estás escuchando. No, dijo, te doy gracias porque me has escuchado. Él está dando por hecho de que ya Jesús, de que ya su padre ya le había escuchado su oración. Él dice, ya sabía yo que siempre me escuchas. Está hablando en pasado y por eso está dando gracias. Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo y poder establecerlo, que la razón por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios en medio de una situación difícil y en medio de una crisis es que ya Dios de antemano conoce nuestra necesidad, conoce el problema y ya resolvió el problema. Fíjense, yo creo que si nosotros entendemos muy bien este principio, de que cuando nosotros oramos a Dios, ya Dios de antemano conoce nuestra petición, conoce lo que nos está pasando, conoce lo que nos está sucediendo, y como consecuencia de eso, ya Dios de antemano ha empezado a operar en favor de esa petición. Mira, yo quiero llevarles a este pasaje bíblico allá en el Salmo 134, verso 9, en la versión NBI, dice así, el salmista dice, no me ha llegado aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. En otras palabras, ni siquiera nosotros hemos emitido una palabra, ni siquiera nosotros hemos dicho ni siquiera una sola sílaba, y ya el Señor conoce toda nuestra necesidad, conoce toda nuestra aflicción, conoce todas nuestras preocupaciones. Entonces, si ya el Señor conoce todo esto, ya Él conoce de antemano toda esta situación, entonces, ¿no cree usted que ya Dios tendrá una fórmula para resolver la situación? ¿Tendrá una salida para nosotros? ¿Tendrá ya Dios estará planeando algo a favor de nosotros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así que yo creo que una de las cosas que nosotros debemos entender cuando damos gracias al Señor es que debemos dar gracias al Señor por lo que ya Dios está empezando a hacer. Si nosotros estamos en esta situación como la que estamos viviendo, sabemos que esta situación tiene fecha de cumpleaños. Sabemos que esta situación no va a ser para toda la vida. No nos vamos a quedar en esta situación como la que estamos así hasta para 20 años ni para 5 años. Eso significa que ya Dios está haciendo algo, ya Dios está trabajando algo, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no puedas mirar cómo Dios lo está haciendo, lo cierto es que Dios lo está haciendo. Como el canto este que nosotros siempre cantamos de Waymaker, me gusta, una de esas cosas que me gusta de esa canción es en su letra, es que precisamente el canto dice, ¿cómo es que dice la segunda parte del canto? Aunque yo sé que está obrando, ¿cómo es que dice? Se me olvidó. Aunque no lo vea, ya yo sé que tú estás obrando. Es así como dice el canto, más o menos, parafraseándolo, ¿verdad? Aunque no pueda verse que estás obrando. Aunque no puedas ver, ya yo sé que tú estás obrando. Esa palabra en esa declaración tiene que ver exactamente con este Salmo 139:4. No me ha llegado aún la palabra a mi lengua para pedirte algo cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Ya Él sabe mi situación, sabe mi problema y Él ya empezó a actuar. Aun cuando tú estás dormido, Dios está trabajando. Cuando tú estás descansando, en la noche que tú te desconectas mentalmente y físicamente de lo que está pasando, Dios sigue trabajando. No lo vemos, no necesitamos verlo. Lo que necesitamos simplemente es creer. Ahora, ¿qué efectos produce sobre nosotros el dar gracias?
Bueno, yo creo que es importante que podamos compartir esto porque yo creo que cuando nosotros entendemos lo que es el principio de dar gracias en medio de una crisis, el apóstol Pablo nos da cátedra. El apóstol Pablo nos enseña muchos principios importantes sobre esto. Allá en Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7, en la versión Reina Valera que yo he puesto ahí en la pantalla, dice el apóstol Pablo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor, dice, ¿qué dice? El Señor está cerca. Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruegos, y fíjate cómo es la forma como debemos orar. El apóstol Pablo lo deja muy claramente la manera, la forma como debemos orar. Dice, con acciones de gracias. Y como consecuencia de eso, el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que yo creo que este texto que estamos leyendo aquí nos lleva a concluir que el dar gracias produce en nosotros, yo digo de esta forma porque es lo que veo en el texto bíblico, produce en nosotros un efecto terapéutico para vencer la ansiedad. Si tú te pones a leer el texto a profundidad, te das cuenta que el texto dice, por nada estéis afanosos. Mira, esta palabra afanosos, afán, viene del griego merignao. Yo creo que en predicaciones anteriores he hablado de este verbo en griego y que tiene un significado muy especial. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Y esta palabra merignao tiene que ver con cuando nuestra cabeza, nuestros pensamientos están fragmentados en diferentes partes. En otras palabras, es la forma que cuando tu mente está pensando en muchas cosas a la vez y tu mente, tus pensamientos, están dividido tu cabeza en muchas preocupaciones y estás metido en muchos problemas y tu mente piensa en muchas cosas a la vez. Eso es lo que significa la palabra merignao. Es cuando tu cabeza, vuelvo y repito, estás dividida, separada tu cabeza en muchas partes, producto de preocupaciones, de dolores, de situaciones. Y mira, y yo aprovecho a decir esto, probablemente pueden haber muchos creyentes cristianos en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos, que pueden tener su cabeza merignada, están enmerignados, están con su cabeza fragmentada, preocupada por cómo van a hacer para pagar la luz, cómo van a hacer para pagar el carro, cómo van a hacer cuando sale esta situación para pagar alquileres, para ver cómo recuperan el trabajo que perdieron. Miren, 25,000 cosas que en este momento pueden venir a tu cabeza y hay gente que hoy día no duerme pensando, preocupados por la situación. Y el apóstol Pablo dice así, dice, como dice el texto anterior que acabamos de leer, déjame ver si puedo echar esto para atrás. Dice, en nada estéis afanosos. En otras palabras, no estéis merignao, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones. Ahora, es importante considerar que la acción de gracia en la tribulación, en medio de la tribulación, es importante. Él dice que no estemos afanosos, aunque estemos metidos en un problema, como dice ahí, aunque estemos metidos en una crisis, nosotros debemos presentarnos a Dios con oración y ruego con acciones de gracia. Yo creo que es importante que nosotros podamos definir brevemente. Ustedes saben que a mí me gusta hacerlo de esta manera para que nosotros podamos entender los conceptos bíblicos. Y creo que aquí es importante también señalar lo que significa la palabra acción de gracia. Acción de gracia en hebreo viene de una palabra compuesta que significa yadá todá.
Eso es una definición en hebreo y me llamó poderosamente la atención el significado de acción de gracia en el hebreo porque es una palabra que no está sola. La llamo compuesta porque, por ejemplo, en el hebreo no existe la palabra dar gracias como en español. Por ejemplo, en el español tú dices gracias y tiene un solo significado. En el hebreo, la palabra gracia siempre va acompañado de la adoración en lo que tiene que ver con acción de gracias en el término bíblico, en el término eclesial. La palabra acción de gracia o dar gracias siempre va acompañado de la adoración. En otras palabras, la acción de gracia es lo que nos, ¿cómo te explico? Es un proceso en la que está involucrado la adoración. Es un proceso en la que cuando tú das gracias a Dios, va acompañado de tu inspiración, de ejercer un proceso en tu vida de ¿cómo le llamamos a esto? Cuando tú ¿cómo le digo? Yo tenía esa palabra en la mente y se me fue. De consagración, esa es la palabra. Es un momento de consagración a Dios. Cuando tú das gracias, cuando tú le das gracias a Dios, está involucrado ahí un proceso de adoración, de entrega, esa es la palabra, de entrega. Y cuando hablo de entrega, fíjate, no tiene absolutamente nada que ver con dinero, ¿ah? No tiene nada que ver con meterse la mano en el bolsillo y dar dinero. Eso lleva a otra implicación hebreica o teológica que utiliza otro verbo en hebreo para hablar sobre el dar a Dios. Pero en este caso la acción de gracia tiene que ver con ese proceso que yo estoy hablando de entrega, de entregarse, de ser agradecido y de dar entrega de forma voluntaria, esa es la palabra. Tú le das gracias a Dios mediante tu adoración de forma voluntaria. Ahora, ¿por qué es importante que yo mencione esto? Porque la acción de gracias, ¿sabe? Es lo único que nosotros podemos ofrecer voluntariamente. Mira, tú podrás decir, bueno, pero también podemos dar gracias a Dios y lo podemos, o sea, podemos adorar a Dios y podemos darlo de forma voluntaria. Bueno, pero es que hay momentos en la que la adoración tú la haces porque el Señor te le indica que tú hagas o el Señor te manda a hacerlo. Por ejemplo, esta madrugada yo me levanté a las 4 de la mañana porque fui movido por el Espíritu de Dios a adorarle. Él me pidió que le adorara. Así que hay cosas y circunstancias que a nosotros nos sucede en nuestro actuar hacia Dios porque el Señor nos los pide o porque somos movidos por el Espíritu Santo. Pero la acción de gracias es diferente. La acción de gracia opera de forma voluntaria. Dios no te obliga a hacerlo. Tú lo tienes que hacer de forma voluntaria. Por eso que lleva una connotación de adoración. La adoración es igual de voluntaria. La adoración es algo que nace de ti. Es algo que Dios no te lo pide, no te lo puede pedir. Es algo que nace de tu interior. Nace de lo profundo de tu interior. Y tú porque estás agradecido con Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, de tu interior sin que nadie te lo pida, sin que Dios te lo pida, tú reaccionas de forma gratificante y les das gracias a Dios. Eso es lo que hace maravilloso la forma de dar gracias a Dios, la forma como Dios espera que nosotros seamos agradecidos en momentos como este. Sería maravilloso que en medio de esta situación y circunstancia en la que estamos viviendo, en la que estamos viendo las proezas de Dios en medio de la sequedad, estamos viendo a Dios cumplir, a ser fiel, y que Dios, a pesar de todo esto, todavía tenemos un plato de comida en la mesa, y que a pesar de todo esto, todavía nosotros estamos bajo un techo, no estamos en un puente, no estamos en un techo, podemos estar apretados, sí.
pero no estamos debajo de un puente. Dios todavía nos tiene en la casa. Todavía tenemos luz. Todavía tenemos la tecnología para poder compartir con los hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso y vemos que todavía nos podemos llevar una cuchara a la boca, y no solamente nosotros, sino a nuestros hijos, nace de mi corazón un profundo agradecimiento a Dios y trae como consecuencia una adoración genuina. Creo que esto es maravilloso. Ahora, ¿qué es importante mencionar de esto? Mira, lo más maravilloso que yo he podido ver sobre este estudio que estoy haciendo sobre dar gracias a Dios, es que pude aprender que mediante la fórmula de dar gracias a Dios en medio de la crisis, la gloria de Dios llena el templo. Y cuando hablo del templo, mire, no pensemos el templo como la iglesia, allá en ¿cómo se llama? Allá en, ¿dónde es que está Jeva? Plaza Roosevelt. Plaza Roosevelt. No, es que el templo ahora mismo es esto, aquí donde estamos nosotros, esto es el templo. El templo puede ser tu casa, allí donde tú estás. El templo eres tú. Silencio. El templo es el lugar donde estamos ahora mismo. Para el caso de Israel, el templo era allá, obviamente, el lugar donde adoraban al Señor. Pero vuelvo y repito, para nosotros el templo puede ser cualquier lugar. Aquí donde estamos ahora mismo, aunque estemos conectados por internet, ahora mismo este es el templo, esta es la casa de Dios. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios, lo que hacemos nosotros es que llamamos la gloria de Dios. Cada vez que tú le das gracias a Dios en medio de la crisis, en medio de la sequedad, en medio de la situación difícil, lo que tú estás provocando es traer la gloria de Dios al templo, a tu casa, al lugar donde tú estás. Mira lo que dice allá, y creo que esto es maravilloso. Cuando yo leí este texto, allá en segunda de Crónicas, capítulo 5, verso del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Dice: los sacerdotes se retiraron del lugar santo y todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino, con címbalos de arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Nótese lo que dice el verso 13. Dice: los trompetistas y los cantores alababan, ¿y qué hacían? Y daban gracias al Señor. Nótese que la alabanza, como expliqué antes hace un ratito, tanto la alabanza como la adoración, por lo general siempre están acompañadas de la acción de gracias. Nótese, este es un ejemplo de eso. Dice que los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono: el Señor es bueno, su gran amor es perdurable para siempre. Dice: una nube cubrió el templo. Mira lo que produjo la alabanza y la acción de gracias. Dice: una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. ¡Wow! Déjeme decirle un asunto, hermano. Si usted quiere llenar su casa allí en el lugar donde usted está de la gloria de Dios, usted lo único que necesita son dos cosas: es dar gracias a Dios en medio de la situación en la que está viviendo y adorar al Señor con todo su corazón. Y créame, usted lo que va a provocar es que en su casa, en el lugar donde usted está, aunque esté encerrado, la gloria de Dios se va a manifestar de ahí de una manera poderosa. Y ahí va a suceder algo majestuoso y maravilloso. La presencia del Señor se va a mover como yo estoy sintiendo la presencia del Señor aquí en este momento. La presencia del Señor va a ser poderosa. Nosotros no necesitamos de un lugar, de un espacio físico. Lo único que nosotros necesitamos es de nuestro accionar, de nuestra actitud, de ser agradecidos con el Señor,
de darle gracias al Señor en medio de la situación en la que estamos viviendo, aunque la estemos pasando mal. Pero si nosotros aprendemos a ser agradecidos y dar gracias a Dios, ténganlo ténganlo por seguro que la gloria de Dios se va a manifestar. Ahí cantaba hace un rato mi amiga Tamara, cantaba esa canción que a mí me gusta mucho. Decía, lo único que yo necesito, ¿cómo dice el canto, Tamara? Perdón, Pamela, ¿dónde está Pamela? Dice, lo único que yo necesito es que tú estés. Hola. El canto dice, lo único, ¿cómo es que dice el canto? Que a mí siempre me gusta. Si te tengo a ti, lo Eso. tengo todo. Mi amado. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Yo no necesito más nada. Si yo te tengo a ti en medio de esta situación, en medio de esta crisis, yo no necesito más nada, porque tú lo suples todo y tú lo das todo. Tu presencia en medio de mi situación difícil va a ser suficiente. Mira, hermano, nosotros no podremos no tener comida en la mesa hoy o mañana, pero si la presencia de Dios está en tu casa, créeme que Dios va a hacer que se te quite el hambre. Dios va a hacer que se te quite el hambre. Yo no sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. El plato de comida no va a ser necesario si Dios está ahí. Ahora, con esto no estoy diciendo que el Señor no quiere que comamos. Lo que quiero decir es que Él es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Creo que es maravilloso este principio. Ahora, ¿cómo opera la acción de gracia en medio de la crisis? ¿Cómo opera esto de dar gracias en medio de la situación difícil? ¿Cómo opera en mi vida? ¿Cómo eso actúa en mi ser interior, en mis procesos día a día? Yo creo que es muy interesante lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo primero que yo quiero mencionar es que me permite validar su presencia. Y esto de que me permite validar su presencia tiene que ver con mostrar la oportunidad de mostrar las obras de Dios. Cuando digo esto, me permite validar su presencia, me refiero a que es que cuando yo doy gracias a Dios, me permite a mí tener la oportunidad de que otras personas puedan entender y comprender las maravillas de Dios. Porque cuando tú estás dando gracias a Dios en medio de las crisis, la gloria de Dios se va a manifestar. Créeme, la gloria de Dios se va a manifestar. Y la gente que está a tu alrededor, las personas que viven contigo o tus vecinos o tus compañeros de trabajo, vean los milagros portentosos que Dios está haciendo, como le pasó, por ejemplo, a Marcelo. Marcelo dio un testimonio maravilloso de lo que Dios está haciendo. La gente que está a tu alrededor va a tener la oportunidad de ver con sus propios ojos las maravillas de Dios. El Salmo 75 lo dice muy claramente. Dice el Salmo 75, dice, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Y mira lo que dice la segunda parte del texto, dice, todos hablan de tus obras portentosas. Mira lo que produce la acción de gracias. Cada vez que tú das gracias a Dios en medio de tu situación difícil, eso va a provocar de alguna forma que todas las personas que están a tu alrededor hablen de las obras portentosas de Dios, porque la gente va a ver lo que Dios está haciendo en tu casa, en tu vida. No va a haber forma de esconder eso. La gente va a ver que quizás otras familias hay desgracias, pero en la tuya no va a haber desgracia. Va a ver que de repente va a haber hambre en otras casas. Bueno, porque es que no tienen a Dios, pero en la tuya sí va a haber pan, porque dice la Biblia que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces hay una promesa de parte de Dios que la gente va a ver, la gente lo va a ver con sus ojos, que Dios a ti no te ha dejado solo ni te ha dejado desamparado, no, sino que Dios ha cumplido sus promesas contigo. Todo eso lo provoca las acciones de gracia, porque vuelvo y repito, esa acción de gracia, esa gratitud en ti va a permitir validar su presencia en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Creo que eso es maravilloso y glorioso. Lo segundo que yo creo que la gracia de Dios opera es que dar gracias activa el poder de Dios.
Cada vez que tú das gracias a Dios, lo que tú estás haciendo es que tú estás activando el poder de Dios para que suceda un milagro. Mira, créeme, estás activando algo a favor tuyo. Eso parece incongruente lo que estoy diciendo, parece que no es razonable, parece que eso no tuviera sentido, pero en el mover espiritual, acuérdense que ustedes y yo, nosotros nos movemos en otro ámbito espiritual a la que el mundo no se mueve. En las cosas espirituales a veces parecen contradictorias, porque los seres humanos no nos manejamos de las mismas fórmulas como se maneja en el reino de Dios. Así que para lo que el mundo parece contradictorio, para nosotros espiritualmente tiene sentido. Así que cada vez que tú das gracias a Dios, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás logrando, lo que tú estás sembrando, es que se active el poder de Dios a tu favor. Mira lo que dice Mateo capítulo 35, verso 36. Yo traje este texto porque, wow, yo creo que este texto, al igual que Mateo capítulo 14, también cuando habla acerca, creo que es Lucas capítulo 14, donde habla acerca del milagro también de los 5,000, sucede el mismo principio. Dice, este Jesús, cuando estaba alimentando a los 4,000, ¿se acuerdan de ese milagro? Dijo el versículo 35, dijo, luego mandó que la gente se sentara en el suelo, hablando de la multitud. Dice, tomando los 7 panes y los 7 pescados, ¿qué hizo Jesús? Dice que dio ¿qué? Dio gracias. Los partió y se les fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Usted conoce el milagro que sucedió después de esto. El milagro de la multiplicación. Pero ¿qué fue lo que primero Jesús hizo? Dar gracias. Y yo creo que esto es importante, que nosotros podamos remarcarlo y que pudiéramos considerarlo bien, analizar bien lo que estamos diciendo, porque Jesús no dio gracias después del milagro, no. Jesús dio gracias antes del milagro. En otras palabras, nosotros debemos ser agradecidos antes de ver la mano de Dios. Nosotros, al igual que Jesús lo hizo, mira, y es que, vuelvo y repito, hemos visto que esta forma de actuar de Jesús ha sido, como quien dice, ha sido permanente. Sucede aquí en este capítulo, en Mateo capítulo 15, con el ejemplo de la alimentación de los 4,000, sucede también con el mismo ejemplo de los 5,000. Cuando usted busque ese texto bíblico, se va a dar cuenta que Jesús también partió el pan y antes de repartirlo dio gracias. Sucedió también con el ejemplo que dimos hace un rato atrás con el caso del caso de Lázaro. Jesús, antes de hacer el milagro, dio gracias. En otras palabras, hay un principio importante aquí. Mira, Dios espera que tú y yo demos gracias antes de ver el milagro. Dios espera que tú y yo seamos agradecidos con Dios antes de que Él actúe. Yo creo que hay una tremenda enseñanza aquí que nosotros debemos aplicar, porque si tú quieres ver un milagro sobre tus finanzas, si quieres tú ver un milagro sobre tu casa, si quieres ver tú un milagro sobre tu trabajo, si quieres tú ver un milagro sobre cualquiera que sea la situación difícil, debes aprender a dar gracias aunque no veas nada, porque de seguro, Dios va a actuar un milagro. Dios va a actuar un milagro. Dios va a ver ese corazón agradecido. Dios va a ver que tienes fe. Dios va a ver que tú no has perdido la esperanza. Y Dios va a actuar de forma poderosa. Va a activar el poder de Dios a favor tuyo. No vas a ver ninguno de los casos de Jesús, vuelvo y repito, en la que Jesús actuaba un milagro poderoso sin antes, no daba gracias a Dios, a su Padre. Que sea el mismo principio hoy que aprendamos hoy. Que no importa la situación en la que estamos viviendo, yo no sé, cada quien en su casa quizás está viviendo situaciones diferentes, aunque todos estamos en la misma situación, pero no a todos nos afecta de la misma forma probablemente. Pero lo seguro es que si tú sabes dar gracias a Dios,
y eres agradecido con Dios con lo poco que hay, de seguro que tú vas a ver el milagro de Dios. Lo siguiente que yo quiero mencionar aquí, que cómo opera la acción de gracia en medio de la crisis, es que también activa mi fe. Dar gracias también activa mi fe. Cada vez que yo doy gracias a Dios, lo que yo estoy profesando, estoy proclamando, aún a pesar de que yo no veo nada, aún a pesar de que yo no estoy viendo nada en el firmamento, nada en el horizonte, yo estoy activando mi fe. Estoy diciéndole a Dios, Señor, yo creo en ti. Señor, yo confío en ti. Y estás haciendo que tu fe crezca. Ustedes se acordarán hace un par de semanas atrás cuando yo hablé acerca del manejo de la crisis. Yo mencioné, y bueno, el texto bíblico que yo utilicé para desarrollar este estudio era Hechos capítulo 27, que tenía que ver con el naufragio del apóstol Pablo, que estaban en medio de la situación de la tormenta. Y frente a esta situación, creo que frente a este texto bíblico hay muchos ejemplos y muchas experiencias que aprender. Y una de las cosas que yo aprendí de este texto bíblico es que en medio de situaciones como esta, en medio de crisis, en medio de tormentas, hay que dar gracias, porque eso no solamente ejercita el poder de Dios a mi favor y no solamente también logra validar la presencia del Señor, sino que trabaja en el crecimiento de mi fe, trabaja en que mi fe funcione, que mi fe no sea algo nada más de palabra, que no sea algo que yo digo, bueno, yo tengo fe, yo creo en el Señor, pero no hay nada, no hay ningún laboratorio de por medio. Todo lo contrario, yo necesito los laboratorios de la vida, como las que estamos viviendo hoy, para yo poder ver si mi fe es sólida, para poder yo calibrar si mi fe realmente es lo suficientemente fuerte como para yo poder soportar las crisis. Y yo voy a tener que vivirlas, porque de otra forma no lo voy a poder experimentar. Allá en el libro de Hechos capítulo 27, verso 33 al 35, fíjese lo que dice el pasaje. Dice, Pablo estaba en medio del naufragio, estaba ahí con los marineros. Pablo les había dicho, mire, ustedes se equivocaron, ustedes debieron haberme escuchado, no debieron haber salido del puerto, pero al fin y al cabo salieron y estaban ellos preocupados, estaban ellos aterrorizados por lo que la tormenta les podía hacer. Y el verso 33 dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Y les dice, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo. Hombre, y yo me pregunto, oiga, vamos a ver las cosas de verdad como son. Oiga, ¿ustedes creen que nosotros en esta situación, si la pensamos de forma natural, nosotros no estamos tendiendo de un hilo? Panamá no está tendiendo de un hilo. Por supuesto que sí. Nosotros estamos en una situación tan difícil que a nosotros se nos puede venir el mundo encima, hablando financieramente y hablando políticamente. Nada más pudimos ver ayer ya algunos focos en diferentes puntos de la ciudad que amenazan con ¿cómo le llaman esto? Con saqueos. Usted se puede imaginar que aquí en Panamá esto se descontrole y haya aquí saqueo. Oiga, aquí vamos a estar en una situación muy difícil. Lo que nosotros no podemos permitir y nosotros necesitamos orar fervientemente es que esto no se descontrole, ¿eh? y que los saqueos lleguen aquí al país, porque ahí sí nos venimos abajo financieramente. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que tome control de esta situación. Por supuesto, el gobierno no está actuando bien. Yo creo que el gobierno no está actuando como debe actuar. Pero independientemente de eso, nosotros debemos orar por nuestros líderes para que Dios les dé sabiduría. Pero volviendo al punto, creo que nosotros estamos viviendo una situación así crítica, que la vida estamos como tendiendo de un hilo. Y mucha gente cae en depresión, y estoy hablando de cristianos, de creyentes,
que tienen el merignao en la cabeza, ¿no? Y hay gente que hasta no quieren ni comer. Pablo les dice a ellos, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Mire lo que dice el verso 35. Dicho esto, tomó pan y ¿qué hizo? Pablo dio gracias a Dios. Tenía poco. Acuérdense que ellos habían echado prácticamente toda la comida. Si ustedes leen los versos anteriores, habían tirado prácticamente toda la comida fuera del barco. Lo habían tirado porque ellos querían deshacerse de todo lo que para ellos representaba peso. Así que quedaba muy poca comida en el barco. Así que dice que tomó el pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Fíjate la fe de Pablo frente a una situación difícil, frente a una situación como esta. Pablo confiaba en el poder de Dios. Ahora, si usted se pone a estudiar este capítulo bien, usted se va a dar cuenta que la fe de Pablo estaba sustentada sobre algo. ¿En qué descansaba la fe de Pablo? En que ya él sabía que Dios le había dicho que él tenía que ir a Roma. Si ustedes leen versículos anteriores, dice la palabra del Señor, que el Señor se le apareció de noche y que el Señor le dijo, le avisó y le dijo, hey, tranquilo, no tenga miedo, porque es necesario que tú vayas a compadecer delante del César en Roma. O sea, ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho. Así que Pablo estaba tranquilo, descansando en el Señor, porque ya Dios le había dado una palabra. Y ya Pablo estaba, su fe se había crecido, se había alimentado de una palabra de Dios, de una promesa de Dios. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, nosotros al igual que Pablo tenemos una promesa de parte de Dios. Nuestra fe en este momento descansa sobre una palabra que ya Dios nos dijo. Y esa palabra es que nosotros no estaríamos solos. Esa palabra ya Dios la habló y le dijo y nos dijo a nosotros que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la situación en la que estemos, el Señor está con nosotros y a nosotros no nos va a pasar nada. Quiero que lo sepan. A nosotros no nos va a pasar ninguna tragedia. Nosotros estamos pasando por una situación difícil, pero a nosotros no nos va a pasar ninguna tragedia más de lo que Dios permita. ¿Por qué? Porque ya hay una promesa de Dios dada. Y ahora lo que nosotros debemos hacer, nuestra actitud frente a eso, frente a esa palabra de Dios, frente a esa promesa de Dios, es darle gracias. Es que nosotros podamos ser agradecidos de antemano por lo que no hemos visto. Esa es la fe. Dice la palabra, la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Yo sé que no estoy viendo nada, ahora mismo yo estoy viendo que las cosas están empeorando, pareciera que no hubiera salida con respecto a esto, pero ya yo sé que Dios habló. Ya yo sé que Dios dijo algo con respecto a esto, por lo cual yo me paro sobre esa promesa y le creo a Dios y por eso le doy gracias. Estoy dando gracias de antemano por algo que Dios está por cumplir. Estoy dándole gracias a Dios de antemano por algo que Dios me va a suplir. Estoy dándole gracias a Dios de antemano por algo que Dios va a entregarme. Estoy dándole a Dios gracias de antemano por algo que Él me va a entregar. Eso es fe. Eso es fe. Quiero cerrar porque pudiese decir mucho más, pero de verdad no quiero abusar del tiempo de ustedes. Más bien quiero aprovechar en esta tarde para que nosotros podamos ser agradecidos con Dios. Que en este momento de crisis en la que quizás muchos de ustedes no saben qué hacer, cómo manejar esto, qué debo o cómo debo actuar frente a estas situaciones, podamos ver, entender este principio divino de dar gracias a Dios en medio de las crisis, de dar gracias a Dios
en medio de mi sequedad, en medio de mi incertidumbre, en medio de no saber qué va a suceder, de no saber qué va a pasar. Simplemente lo único que Dios espera de mí es que yo dé gracias. Lo demás, déjaselo al Señor. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para que tengamos un tiempo en la presencia del Señor. Que podamos de repente permitirle al Señor ministrarnos con esta palabra que hemos enseñado en esta tarde. Si Pamela está ahí, de repente podamos inclinar nuestro rostro allí, cada uno en sus hogares, tomar la mano de su hijo, de su esposo, de su esposa allí, y usted pueda darle gracias al Señor en medio de esta situación. Nada más. Dar gracias y adorar. No tenemos las respuestas. Es más, a nosotros no nos interesa saber las respuestas, porque las respuestas no van a venir de nosotros. Las respuestas van a venir del Señor. Y que nosotros como sus hijos podamos en esta tarde, podamos hacer lo propio, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Darle gracias al Señor. ¿Hay alguien aquí en este lugar, en medio de nosotros, que está agradecido con el Señor?